Hola, hoy Retrologando vamos a ver una última novela de una serie inmensa de un autor prodigioso y que en este caso es la última sí o sí. Me refiero al final de la serie de Salvo Montalbano de Andrea Camilleri, Ricardino. Pues sí, Ricardino resulta a la fin y a la postre la última novela de la serie protagonizada por Salvo Montalbano de Andrea Camilleri, una revolución absoluta y total de la novela negra que ha sido accesible y seguida por infinidad de lectores, millones en todos los idiomas. Es una causa conocida, común, compartida por todos, que es una serie de novelas, pues que desde hacía mucho tiempo no se conocía algo que funcionara tan bien, que tuviera tanta crítica social con tanta honestidad, que tuviera unos personajes tan bien construidos, a pesar de que algunos parten de tópicos, como el personaje de Catarella, ¿no?, que es el clásico tonto del pueblo, por así decirlo, de Sicilia. Andrea Camilleri ha construido una obra muy importante, la hemos visto aquí a lo largo de varios vídeos, no solo la serie de Montalbano, sino también sus novelas históricas y tal, y de alguna manera todo esto está recogido en esta Ricardino, que es la última novela de la serie de Montalbano. Debo decir que en Italia hay una edición, porque Camilleri escribe la primera versión de Ricardino. Él sabía, ya era mayor, ya tenía más de 80 años, que no quería que Montalbano la siguiera otro autor cuando él ya desapareciera. Incluso llegó a pensar en liquidar la serie en vida, publicarla estando él todavía en activo, y hizo la primera redacción de Ricardino y la guardó, la dejó guardada, bueno, en 2005. En 2016, ya ciego, pues decidió revisarla. Se la tuvieron que leer y entonces le pareció que la novela estaba bien, solo que había algunos cambios que a lo largo de esos años, de esos 11 años, habían transcurrido. Había una serie de cambios que había que introducir respecto a la evolución de la lengua, porque la lengua él se la inventa un poco, mezcla el italiano con el dialecto de Sicilia, con otra serie de elementos que él mismo pues genera, y decidió pues retocar algunas cosas de lo que es básicamente la lengua. En Italia publicaron la versión última de Ricardino y después hicieron una edición conmemorativa con las dos versiones en un mismo tomo. De hecho, en esta edición en Salamandra, que es que yo no sé lo que tienen planificado, porque eso en italiano tiene un sentido, en castellano dudo mucho que lo tenga. Aquí dice en la página 250, que es la introducción a la edición italiana primera que se hizo, o la versión más actual. En otro volumen paralelo a este presentamos las dos versiones juntas, de acuerdo con el deseo del autor, entrecomillado. Siempre he destruido todo el rastro que llevaba a las novelas terminadas, pero en este caso me parece que puede ser beneficioso mostrar materialmente al lector la evolución de mi escritura. Insisto, esto en un lenguaje muy inventado, que funciona muy bien, pero muy artificioso, en el original tiene sentido. En castellano no sé qué sentido tiene, pero en todo caso han incluido esta nota, que yo pienso que Ricardino quedará esto, que en definitiva la trama, la estructura y todo lo que es la base, que se mantiene en las dos versiones. Ricardino, en principio, es un caso policíaco. Resulta que van 4 amigos que tienen costumbre de salir por ahí a hacer senderismo, a subir montañas y cosas de estas. Antes, según sabemos después, pues también tenían reuniones con los matrimonios, porque todos están casados. Incluso algunas de las mujeres emparentadas entre ellas, y todas tienen un elemento común, que también sabremos. Yo voy a intentar decir los menos spoilers posibles, pero bueno. Quedan los 4 para ir a algún sitio, uno está llegando tarde, y de pronto Montalbano recibe una llamada. Soy Ricardino, estamos aquí, ¿qué pasa, que no viene? ¿Pero qué dices? Bueno, voy en 10 minutos, para que le dejen de dar la tabarra. Y cuelga el teléfono. Y una hora después lo llaman. Catarella, oiga, que es que facho, he llamado, y va allí. Y el tal Ricardino que la ha llamado, ha venido un tío con una moto, le ha pegado unos tiros y se la ha cargado. Y los otros 3 amigos se han quedado, pues claro, en shock, porque no saben qué ha pasado. Empieza la indagación. Lo llevan a comisaría. De pronto hay también una serie de elementos que en otras novelas no aparecían, o por lo menos no así. Por ejemplo, el cansancio de Montalbano. Porque Montalbano, cuando llega allí, un poco dejado, un poco de ¿qué pasa? ¿Qué? Bueno, pues venga, comisaría, que no está toda esta gente de la prensa, todo esto, que no se enteren, porque estaba todo el barrio asomado a las ventanas, todo, y habían llamado a la prensa a uno y a otro.
y se lo hace llevar a la comisaría. Y a uno lo detiene más rato porque está, bueno, lo detiene, está más rato con él. Y le llama la atención el jefe superior y manda a otro policía a hacerse cargo del asunto. Un tal Toti. Y a Montalbano, en vez de rebelarse, le da igual. Es que esa es una de las claves de la novela. Que Montalbano, porque es el final de Montalbano, porque es el final definitivo de Montalbano, pero absoluto. Pero él ya va demostrando un cierto desapego de las cosas que conocemos. De Livia también. Livia le propone ir a Johannesburgo, casi le obliga. Y él, pues bueno, pues piensa que sí, pero para después decir que no, después sí, en fin. Está un poco cansado, y sobre todo del trabajo policial. Fazio incluso se reconoce. Comisario, es que le noto desganado, le noto como que no le interesan las cosas. Porque va, yo estoy como siempre. No está usted como siempre. Y vamos viendo este proceso de un poco de deterioro en su trabajo de Montalbano, que a veces afecta a la comida, casi nunca, pero a veces sí, que sabemos que es otro elemento importante. Pero en el caso policíaco en sí, interviene un obispo, que es el tío de uno de los implicados, el que llegó tarde precisamente de los amigos aquellos que esperaban al tal Ricardino. Descubrimos que este Ricardino tenía una vida sexual muy activa con distintas personas, que iba y volvía con unas y con otras, que su mujer la describe como muy fea, no sé por qué razón. Como diría el chiquito, era tan fea que la madre en vez de darle el pecho le daba la espalda, ¿no? Pues algo así. Y el caso pues se va resolviendo de una forma un tanto peculiar, porque en esta novela, algo que no había sucedido en ningún caso anterior, aparece el propio Camilleri. Se denomina autor, que podía ser también Andrea, pero es autor, para que no haya equívocos, y tiene varias conversaciones con Montalbano. Lo llama por teléfono, le sugiere cosas, le manda escritos y tal. Y a mí esto me parece que es fundamental para entender un poco lo que es la conclusión de la serie, incluso el pensamiento último de Camilleri respecto a su personaje, ¿no? Como pasaba con Conan Doyle, un poco igual. Conan Doyle quería destruir a Sherlock Holmes para dedicarse a las novelas históricas. Pues con Andrea Camilleri parece que sucede un poco lo mismo. A él, claro que le gustaba Montalbano y que disfrutaba escribiendo, pero él considera que su obra importante era la otra, la novela histórica. Que no solo histórica, pero bueno. En cualquier caso, mantienen conversaciones al principio de carácter de que discuten, pero no sabemos muy bien de qué, no me molestes, tal. Pero después vamos viendo que hay una implicación también en los casos. El Montalbano dice, bueno, pero es que lo has escrito tú. Sí, pero yo he escrito lo que tú has hecho, lo que tú me has llevado a hacer. Montalbano, cuando se encuentra en una encrucijada, no sabe por dónde tirar en el caso, el propio Camilleri le propone una serie de finales, primero uno y después otro. No sabemos en qué queda la cosa, pero es que hay un tercer elemento, porque claro, esto es metaliteratura pura y dura, ¿no? Pero hay otro elemento todavía que también sirve, no aparece directamente, pero se hacen bastante alusiones a ello, que es la serie de televisión de Montalbano. Porque comparan al Montalbano auténtico, que es el de las novelas, con el de la serie. En concreto con el actor de la serie, al que califican de muy bueno. Y lo es realmente. Entonces hay una contraposición de gente como periodistas, como superiores, como el obispo, como otros que van pues apareciendo por el libro, contraponen al Montalbano de verdad con el Montalbano de la serie. Incluso el Montalbano de la serie haría esto ante esta situación. Yo no, yo hago lo contrario, porque yo soy el Montalbano de verdad. Entonces hay una confrontación entre ambos. Claro, es que los dos en teoría son lo mismo, porque proceden de lo mismo, pero son muy distintos. Porque además en la mente de Camilleri, quién sabe cómo sería el Salvo Montalbano original cuando empezó a escribir estas novelas. Pero es que además hay otra cosa, porque es que también hay referencia por parte del personaje, el autor, en sus conversaciones con Montalbano, cómo desde el primer caso Camilleri aporta su autoría y tal, lógicamente, pero también Montalbano es el que lleva la voz cantante del asunto. O sea, es unas reflexiones un poco en plan como si fueran pues parte de la historia, un poco quizás, si se quiere, subsidiarias o marginales,
pero en realidad son muy importantes porque están esencializando el hondón de estas novelas de la serie de Salvo Montalbano. Entonces, claro, tenemos las clásicas, pues puñetas que le hacen a Montalbano, el superior, el otro. Mimi Augello no aparece en ningún momento de la novela. Sí, Fazio, Catarella, Gallo, otra gente. Pero Mimi Augello no sé por qué, no la considero oportuno. Pero hay un cierto juego. El caso policíaco es un caso muy de Montalbano, muy de las novelas de Montalbano, así como el cocinero de Alción, que es la novela anterior. Bueno, sí, era una novela de Montalbano, pero se notaba que había algo distinto, que había algo que se alejaba de aquello, ¿no? Esta no. Esta sí es Montalbano puro y duro, con todas estas historias que van apareciendo, que le dan una dimensión nueva. Pero es que además el planteamiento es volver a leerte las novelas a las que hace alusión, porque habla de la forma del agua, habla de la pirámide de barro, habla de unas cuantas, de una de las más recientes, el tío mío de las confusiones, y aporta, a lo mejor con una simple frase, algo que a la hora de entender la novela a la que están haciendo alusión, ya cambia el sentido, o por lo menos lo modifica. No lo tiene por qué invertir, naturalmente. A mí me parece que es una novela muy ingeniosa, muy brillante, y bueno, es un colofón muy especial para la serie, porque el desenlace absoluto, que yo no voy a mencionar, entra dentro de toda esta dinámica. Hay el policía, Montalbano, no quiere seguir haciendo lo que está haciendo, no le gusta, no le estimula, no le anima, pero claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Se va a suicidar? Pues hombre, sería un final descabellado para un personaje con una trayectoria así a sus espaldas, ¿no? ¿Se lo van a cargar inopinadamente? No, porque tampoco hay caso de eso. O sea, el caso va por otros derroteros. Y el final, pues un final, hombre, sorprendente, porque es sorprendente. Además, un final muy, muy rápido. Llega un momento que dice, hasta aquí, y acaba en un parrafito. Pero, desde luego, es un final, sobre todo teniendo en cuenta lo que vamos leyendo en el transcurso de este Ricardino, pues un final muy coherente. Y, desde luego, no hay posibilidad de vuelta atrás. Debo decir que entre el cocinero de la acción, me parece recordar que es, o el método Catalanotti, entre una de las dos, y esta, hay un relato, porque Camilleri ha ido publicando relatos por aquí y por allí. Entonces en Italia hay unos colectivos, que está Alicia Jiménez Barlet, está el propio Camilleri, está una serie de gente, que, no me acuerdo si una giornata o una sera, y ponen algún tema en particular. Y hay uno de estos libros, que yo no conozco, solo he visto pues los catálogos y eso de Italia, donde hay un relato de Montalbano, uno. Claro, un relato qué sé yo, de 17 páginas, una cosa por el estilo, pero tampoco creo que aporte nada esencial al imaginario del personaje. Sí, será una historia más, corta en este caso, como otras que hay en libros de relatos que conocemos, pero la base no, porque es que yo, este sí lo he buscado en italiano para ojearlo y no veo que tenga una vinculación directa con Ricardino. Ricardino está de alguna forma aparte de todas estas conclusiones que he dicho. También hay los temas que a Camilleri le han interesado en los últimos tiempos muchísimo, sobre todo en la vertiente de novela histórica. El sexo, el erotismo, los cuernos, las convenciones que se manipulan a conveniencia de los que mandan, de la burguesía pues que domina el tinglao. Pero sobre todo el tema ese del erotismo supuesto, de las parejas que se engañan, de las situaciones que tienen algo de escabrosas. Aquí hay un cierto elemento de un bello público de mujer que quieren enterrar con el fiambre. Y hay una serie de elementos que uno va reconociendo como los que son los propios de la trayectoria de Camilleri, y no solo en el Montalbano, aunque sí principalmente. En definitiva, no quiero hablar mucho más porque es que voy a hacer spoiler y no quiero hacerlo. Es una novela con momentos muy, como siempre, muy divertidos, con momentos ingeniosos. Hay las trampas que hace Montalbano, hay las deducciones que van surgiendo a partir de los indicios que encuentra en el caso. Hay
posibilidad de errores, posibilidad de acierto, por supuesto, una aparente más profunda a lo mejor en el fondo que lo que pueda aparentar participación e intervención de la mafia y de estamentos públicos como esta iglesia que hemos dicho. También hay otro caso paralelo, también con su dosis de sexo y todo esto, que al final tiene que ver, está vinculado, que es una señora que es una divina, muy grande, inmensa, que le llama porque es que por las noches va un camión, allá abajo de su casa, que es un camino que no va a ningún sitio, va a un vertedero, armando mucho ruido, que le ha roto una tubería y tal y que igual, y va todas las noches. Llega el tío allí con el camión, tira una cosa por encima de un muro, se larga y por la tarde viene con un coche, con una escalera, se sube al muro, coge lo que ha tirado y se larga otra vez. Pero pues escandaliza ya a todo el mundo con el ruido y tal. Y esta con un vecino que vive un poco más para abajo en la calle, se van allá a la casa a espiar lo que hace el individuo este. Y también Montalbano se implica en la historia y ven que tiene que ver, porque los amigos aquellos que hemos aludido, porque Ricardino era director de un banco, pero los otros tres trabajaban en una mina de sal. Entonces tiene que ver con la mina de sal de donde trabajan estos individuos, porque el señor del camión es un camionero de esta empresa. Pero esto, aunque parece más anecdótico, pero al principio dice, bueno, ¿qué tendrá que ver esto de este señor que tira cosas por lo alto del muro y después las recoge con lo de Ricardino? Y tiene que ver, en tanto que ya digo, pues es otra serie de ladrillos que se van sumando en el edificio que es la investigación en conjunto de Montalbano y de Faccio, en este caso, sobre todo, es el que más, como casi siempre, pero es el que más interviene. Y bueno, es la despedida de un personaje entrañable como pocos, de un personaje muy certero, muy logrado y que ha hecho las delicias de propio y de extraño, entre los que me cuento de forma incondicional. O sea, mi Camilleri, por suerte, aparte de Montalbano, quedan todavía bastantes novelas históricas y relatos históricos por publicar en castellano, bastante. Por lo menos una cuarta parte de su producción. Con lo cual espero que haya la sensibilidad y la honestidad y el respeto hacia el lector por parte de las editoriales, de la misma Salamandra y de Destino, de seguir publicando este autor para los que nos hemos mantenido fieles a su lectura, pues podamos continuar conociendo en nuestra lengua pues su labor. Pero Ricardino, en todo caso, es la despedida de Montalbano definitiva y, hombre, en cierta manera, pues bueno, es una conclusión, gusta saber la conclusión, pero también, en cierta manera, por decirlo de alguna forma, pues entristece, porque bueno, es un personaje que te ha acompañado durante muchos años, muchas lecturas, muchos buenos ratos leyendo y disfrutando de esta literatura, y ya pues Montalbano se ha acabado. También creo que la serie de televisión, de forma paralela, también ha concluido, no con esta novela, que sería un poco complicado recrear, y tampoco con El cocinero de Alción, porque ya digo que se considera, de hecho partió de un guión inicial que no tiene nada que ver con Montalbano y después hubo una reelaboración, pero sí ha terminado con El método Catarranotti, que vendría a ser la novela penúltima del ciclo en general. De manera que hemos terminado las novelas y hemos terminado la serie, con lo cual Montalbano, no sé, que alguien se decida a hacer una versión nueva, por ejemplo, de Wallander, de Henning Mankell. Hay no menos de 3 versiones. Hay una versión sueca con muchos de los casos escritos por Mankell. Hay otras que son unos casos que algunos escribió Mankell, es profesor para la serie, pero no, la mayoría no tiene nada que ver con los publicados. Y después hay otra versión dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh, que hay 3 temporadas donde hacen una serie de casos de los escritos por Henning Mankell, de los publicados como novela. A no ser que suceda algo así, que me imagino que no hay demasiado motivo, pues Montalbano va a ver lo que hay y se finí, no va a haber más. Por tanto, con devoción, con deferencia y sobre todo con agradecimiento, pues nos despedimos de Salvo Montalbano con este Ricardino y nuestro querido Camilleri. Esperamos seguirlo leyendo en sus novelas históricas. Y eso es lo que hemos venido a contar hoy. Espero que te haya interesado el vídeo. Por supuesto, recomendarte la novela y todo el ciclo de toda la literatura de Andrea Camilleri, que en mi opinión es sencillamente estupendo, extraordinario. Pero en cuanto al vídeo en particular, pues si te parece bien, te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan los temas que vamos tocando un día y otro en el canal, te puedes suscribir, cosa que nos viene muy bien. Si conoces gente de tu entorno, de tu trabajo, de tu familia, de tus amigos, que también le puede interesar por lo que hacemos aquí, pues le puedes hablar de Retrologando por si nos quieren acompañar. Y nada más.
Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.